Te voy a enseñar cómo funciona el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Bueno, primeramente tenemos que conocer cuál es la función del corredor interoceánico, la cual es transportar mercancías del Golfo al Pacífico y viceversa respectivamente. Esto a través de un tren de pasajeros y de carga por una ruta de vías férreas, pero eso ya lo sabías. Escucha, lo que también ya sabes si viste los videos anteriores es que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, antes llamado Tren Nacional de Tehuantepec, fue inaugurado el 21 de enero de 1907 por Porfirio Díaz, exactamente 6 años después de la declaración de Salina Cruz como un municipio moderno y también de su cambio de nombre, que pasó de ser Salina de la Santa Cruz a ser Salina Cruz, y que fue construido por el contratista favorito de Porfirio Díaz, Sir Whitman Pearson, que de hecho él también fue el diseñador del puerto de Salina Cruz y del puerto de Veracruz, así como la fundación de su empresa petrolera El Águila, o en inglés The Eagle Mexican Petroleum Company, y que al final terminó convirtiéndose en lo que hoy es Pemex. Pero eso ya te lo expliqué en el video anterior, y siendo honestos, esos fueron años muy prósperos para el Istmo de Tehuantepec, para México en general, pero había un problema que se estaba construyendo en silencio. Escucha, lo que pasó es que en 1914 Estados Unidos ya estaba construyendo una alternativa al tren interoceánico, y si ya sabes de qué te estoy hablando, muy bien por ti. Así es, estoy hablando del Canal de Panamá, pero te platico brevemente cómo fue que Estados Unidos se apoderó de esa franja de territorio, y es que Francia ya estaba construyendo ese paso. Sin embargo, por su mala administración y por enfermedades, fue que terminó vendiendo la concesión a Estados Unidos en 1904, apenas 15 días después de la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Y ahí fue donde Estados Unidos aprovechó el movimiento separatista para meter cuerda y sacar listón, o sea, para apoderarse del territorio, dando paso a la creación del Canal de Panamá, que funcionaba y sigue funcionando como un país dentro de otro país, con sus propias leyes y con sus tropas militares, pero hasta 1999. Y se firmó el Tratado de Hay-Bundu-Varilla, o Varila, se escribe así, que básicamente le otorgaba control total a Estados Unidos sobre esa franja de 16 kilómetros. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que ese tratado fue a perpetuidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Estados Unidos tenía poder absoluto hasta que se le sí. Y que, por cierto, chismesote, Estados Unidos intentó hacer lo mismo con México, con el Tratado McLean-Ocampo, firmado el 14 de diciembre de 1859. ¿Por quién creen? Por Benito Juárez, mientras se vivía la Guerra de Reforma, en la que el país se dividía en dos gobiernos, el liberal de Benito Juárez y el conservador de Miguel Miramón. Pero bueno, el punto es que estuvieron así de darle permiso a Estados Unidos de tener libre tránsito en territorio mexicano, así como lo hicieron en Panamá, ya que el tratado negociado por Melchor Ocampo y Robert McLean comprometía la soberanía nacional, porque en sus cláusulas venía una que decía tránsito a perpetuidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que Estados Unidos tenía total autorización de cruzar de mar a mar por el territorio del Istmo, a como les plazca. ¿Y hasta cuándo se vencería esa cláusula? Pues igual que con Panamá, hasta que se les sí. También daba autorización a las tropas estadounidenses de intervenir si el gobierno mexicano no tenía la capacidad de proteger las mercancías o los ciudadanos. ¿Se imaginan si sí se hubiera concretado ese trato? Muy probablemente ciudades como Tehuantepec, Juchitán, Salina Cruz y hasta parte de Veracruz no serían lo que son hoy en día, y muy probablemente tendrían influencias estadounidenses, y toda nuestra cultura en el Istmo no existiría. Qué mal. Pero bueno, ahora, ¿por qué es que fracasó el tratado? Pues porque a pesar de haber sido firmado por Juárez, el Congreso de Estados Unidos lo rechazó en 1860 por una razón muy importante. Escucha. Y es que en ese entonces Disparos Unidos tenía su propia guerra civil, en la que el tema central era la esclavitud. Y es que en ese entonces el Congreso de Estados Unidos estaba dividido en dos. Por una parte, los del norte, antiesclavistas e industriales, y los del sur, esclavistas y agrícolas. Estos dos bandos se peleaban por cada territorio nuevo que se sumara a Disparos Unidos. Y si ese estado nuevo que se sumó aceptaba la esclavitud, los del sur ganaban más senadores y por consecuencia más poder político. Y es que los políticos gringos tenían su propio plan, llamado el Círculo Dorado. Sí, así como Kingsman. Y es que lo que ellos querían era extender su plantilla laboral de trabajadores obligados, o sea, esclavos, hacia México, Cuba y toda Centroamérica. Y por esa razón es que si lograban apoderarse del Istmo de Tehuantepec, podrían tener una ruta comercial controlada por ellos y de esa manera ganar más poder. Mientras que los del norte no querían darle más herramientas a los del sur en charola de plata para que pudieran conquistar más estados aquí en México, ya que políticamente era ser más rico y más poderoso a los del sur por el comercio internacional en esta ruta de Tehuantepec. Y además que ya para ese entonces la esclavitud estaba mal vista. Y pues al final el Istmo de Tehuantepec no se volvió una zona de Estados Unidos meramente por pura suerte y gracias a los antiesclavistas del norte de Estados Unidos, porque
tan solo imagínate que en ese entonces el Congreso de Estados Unidos hubiera estado unido y de esa manera habrían aprobado el tratado que ya estaba firmado y probablemente hoy existiría el canal de Tehuantepec. Y al final Benito Juárez sí obtuvo el reconocimiento diplomático que estaba buscando de Estados Unidos y el apoyo material de Disparos Unidos, sin tener que darle ni una sola piedra del territorio mexicano, ya que el tratado nunca entró en vigor. Pero pues aún así este teatrito histórico dejó manchada la reputación de Juárez y de Ocampo, quienes fueron tachados por sus contrarios de ser unos vendepatria, todo con tal de ganar una guerra civil en México. Pero ¿por qué es que es tan importante esta ruta comercial del Istmo de Tehuantepec? Pues porque básicamente es el ombligo de Norteamérica y también es el punto más estrecho de México, con una distancia aproximada de 300 kilómetros entre océano y océano. Ya sabes cuáles son, lo vengo diciendo hace rato. Históricamente ha sido considerada una joya geoestratégica que hoy sale a relucir gracias a los problemas que está viviendo el Canal de Panamá. Escucha, pero siempre fue visto como una llave al comercio internacional por varias razones. Una de ellas y la principal, de que antes de que existieran los aviones, todas las rutas comerciales se manejaban por barcos y para poder cruzar de océano a océano tenían que dar toda la vuelta por Sudamérica y eso podía llegar a tardar hasta meses y por consecuencia el gasto económico es mayor. Y Tehuantepec ofrecía una ruta terrestre que conectaba Europa con Asia, así como las costas de Estados Unidos. Y también específicamente Disparos Unidos lo quería para poder mover sus tropas de una costa a otra durante su expansión al oeste. Y como te mencioné, tras su inauguración el 21 de enero de 1907 por Porfirio Díaz, el ferrocarril interoceánico fue todo un éxito, moviendo millones de toneladas de costa a costa, hasta la llegada del Canal de Panamá en 1914, que le robó el mercado por ser una ruta acuática directa. Y con la Revolución Mexicana, el conflicto terminó por destruir la infraestructura y la estabilidad para el comercio internacional, y de esa manera el proyecto junto con el Istmo quedaron en el total olvido. Pero ahí no acabó la cosa, porque si bien el proyecto del tren interoceánico fue abandonado por más de un siglo, fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio en 2018, y durante su sexenio uno de los proyectos que planteó como prioritarios, entre muchos otros, fue el rescate y rehabilitación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el que no solamente se limpiaron las vías, más bien se rehabilitaron más de 1,197 kilómetros de vías férreas, con rieles nuevos y durmientes de concreto, para soportar trenes de alta carga y pasajeros. Y para evitar que el proyecto se abandonara o se privatizara, el control del corredor quedó a cargo de la Secretaría de Marina y se diseñó para que el tren del Istmo conecte con el Tren Maya en Palenque, Chiapas, a través de la terminal que está en Coatzacoalcos, Veracruz, y de esta manera formando un circuito logístico en todo el sureste de México. Fue entonces que llegó la fecha histórica, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reinauguró el servicio de pasajeros y de carga del corredor interoceánico, el día 22 de diciembre del 2023, reinaugurando así la línea Z, que va del puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, del que por cierto tengo un video en YouTube, ya que yo tuve la suerte de poder estar presente en la reinauguración del corredor. Aquí en los comentarios te voy a dejar el link para que vayas a verlo en mi canal de YouTube. Pero bueno, ¿qué es lo que le espera a Salina Cruz, al Istmo, a Oaxaca y a México en general con el corredor interoceánico? Tomando en cuenta todo lo que se está trabajando en Salina Cruz, así como la modernización de la refinería Ingeniero Antonio de Valí Jaime, con los tanques de coque y la planta de licuefacción de gas, y también con la construcción del rompeolas más grande de Centroamérica, capaces de recibir y albergar a los barcos post-Panamax, que son barcos de grandes dimensiones que ya no caben en el viejo Canal de Panamá, y también la mejora de la terminal de contenedores para poder albergar más de 1.8 millones de contenedores anuales, compitiendo directamente con Manzanillo y con Lázaro Cárdenas. También se espera que Oaxaca lidere el crecimiento económico en los próximos años, como ya empezó a ocurrir del 2023 al 2024. Uno de los puntos más importantes es que México será el único con control del corredor interoceánico, ofreciendo una ruta más segura y más confiable para el comercio internacional ante las sequías y el cambio climático que enfrenta Panamá. Y Salina Cruz será el único que controlará la logística de entrada y salida, quedándose con una mayor parte de la riqueza del comercio internacional. Y por esas razones el futuro de Salina Cruz es dejar de ser un puerto petrolero convencional a convertirse en un puerto de clase mundial. Y al Istmo de Tehuantepec le esperaría convertirse en una central industrial y logística que podría cambiar el balance económico del país. Para México sería la oportunidad de convertir el sureste de México en el motor industrial y así equilibrar la balanza del norte industrializado. Y si todavía estás chavo y te interesa formar parte del cambio y del área ferroviaria, aquí en Salina Cruz hay dos escuelas que ofrecen esa carrera. La primera es el CONALEP 155, con la carrera de PTV en transporte ferroviario, y la segunda escuela, el Instituto Tecnológico de Salina Cruz, o el ITZAL para los compas.
compas con la carrera de Ingeniería Ferroviaria. Yo nomás dejo ahí el dato por si acaso te sirve. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido educativo sobre todo. ¿Te pareció interesante esta información? Dale like al video, no te cuesta nada. Comenta si ya conocías esta información acerca del corredor interoceánico o si también te gustaría que hiciera otros videos del corredor interoceánico, ya que todavía hay muchas cosas para aprender acerca del corredor interoceánico. Y sobre todo, si eres de Salina Cruz, comparte este video para que más gente conozca nuestro puerto y que también reconozcan la importancia que tiene Salina Cruz. Y para que no te pierdas este y más videos, no olvides seguirme. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Bye.